Brújula de Navarra, en el día de hoy vamos a centrarnos en unas jornadas que se celebran mañana, pasado mañana y el sábado, es decir, día 8, 9 y 10 de febrero en el Auditorio Baluarte. Se trata de las 30º jornadas que llevan el título La repetición y el abandono educativo, reflexiones y propuestas. Tenemos aquí, hoy ha venido con nosotros el presidente del Consejo Escolar, que son quienes organizan, Manuel Martín Iglesias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Nada, solo faltaba. Hablamos de repetición y abandono educativo, reflexiones y propuestas. ¿Una cosa puede llevar a la otra? ¿Se entra en una especie de espiral con esto de repetir, abandono escolar? No sé hasta qué punto una cosa va detrás de la otra. Bueno, a ver, no me quisiera adelantar a las jornadas, pero se ve ahí en profundidad en todos los estudios recientes que efectivamente hay una mayor propensión en el alumnado que abandona. El porcentaje es altísimo de repetidores, ¿no? Es decir, hay una relación bastante directa, ¿no? Y sobre todo porque además el alumnado repetidor es un alumnado de un estatus determinado que precisamente es el que repite habitualmente, ¿no? La pregunta es, ¿la repetición es la medida más apropiada para cualquier alumnado o para este alumnado que al final abandona, o hay otras medidas más oportunas? ¿Es efectiva? ¿Produce los efectos por el cual aplicamos esta medida en la educación? Bueno, ahí se ven todos los estudios. No es efectiva, no produce los efectos deseados y generalmente el alumnado que repite en un porcentaje altísimo, casi por encima del 90%, no es que vaya mejor, va peor, ¿no? Claro, entonces se entra en esa espiral, ¿no? Y no es cuestión de normativa, no es cuestión de ratios, se ve ahí claramente en los estudios. Por ejemplo, con la misma normativa que nosotros, Finlandia, repiten 8 veces menos alumnado. ¿Y de qué es cuestión, entonces? De cultura. ¿De cultura? De cultura, es decir, hemos considerado que la repetición lo tenemos ahí enquistado, que es una medida que de alguna manera es meritoria, es decir... ¿Se ve como un fracaso en vez de como una segunda oportunidad? Se ve como una segunda oportunidad, se ve como que si no regalamos el paso, regalamos la posibilidad de pasar, es decir, como una cultura del esfuerzo, cuando realmente no es el tema de la repetición. Tampoco, evidentemente, es un castigo, ni es un... porque tampoco se ve así, ¿no? Se ve como una segunda oportunidad o una tercera oportunidad. Realmente... Eso es la intención con la que se proyecta. Otra cosa es cómo la recibe quien repite. Quien la emite, claro, administrativamente lo ve así, ¿no? Evidentemente quien la recibe lo ve pues como un palo muy gordo, ¿no? Y además es una medida, curiosamente, lo indico en un artículo que precisamente se va a publicar, que en una época determinada del curso, es decir, a final de curso, se trasladan ahí todos los elementos de un lado y de otro, quien está a un lado y otro de la repetición, porque casi es una batalla, es decir, una parte de la educación que ve de una manera las cosas la ve como una medida ineficaz y otra parte que la ve de otra manera la ve como una medida, dijéramos, meritoria, ¿no? Se monta el lío, luego se decide lo que sea y volvemos a nuestras posiciones y pasa todo el curso que viene como si no hubiera pasado nada y vuelve a repetir. De vuelta a lo mismo. Y eso es decir, nunca solucionamos, lo vemos como un tema ahí, de batalla ideológica o posicional, pero sí que causamos, porque quien lo recibe, en ese momento recibe un tema y causamos un estrago, que parece que no ha pasado nada, ¿no? Efectivamente, y eso es así. O sea, de todo esto se va a hablar en estas jornadas. Yo aquí estoy, pues vamos hablando también de otras cuestiones. El mundo, la sociedad, es algo que es cambiante, es obvio. No sé si la escuela
se adapta a todos estos cambios, si va a remolque, si intenta ir por delante. Bueno, en muchos casos la escuela siempre va... Bueno, normalmente la escuela va a remolque, es decir, intenta adaptarse a los cambios que se van produciendo en la sociedad. Y unos más que otros en general, ¿no? Hay otros que para ellos es, dijéramos, como si la educación fuera algo que es generalizado para el curso con el que estás trabajando, ¿no? Cuando ahora mismo ya vemos que hay distintos ritmos de aprendizaje, distinto alumnado, no podemos dar el mismo mensaje para todos, porque en eso se basa la repetición. Damos esto, quien no llega aquí, repite todo, ¿no? Y no solamente repite en lo que vas mal, que pudiera ser a lo mejor algo lógico, sino todo. Todo. Es decir, tú imagínate que le presentas a tu jefe un artículo sobre algo, ve un par de párrafos que no le parecen adecuados, que igual hay que dar... oye, hazlo de nuevo, ¿no? No claro. Parece muy, claro, aquí estamos pedagógico encima, de ¿no? la individualización, ¿no? Al final dentro de la escuela, lo cual requiere mucha inversión, requiere mucho profesorado, mucha formación en ese profesorado, que por lo menos por lo que percibo acaba teniendo muchas veces, o por lo menos le va en aumento, como también, por ejemplo, veo en la medicina, la labor administrativa, en vez de propiamente la de la enseñanza, y en toda esta individualización, lo diré bien, no sé si se puede alcanzar una viabilidad también, porque claro, no sé hasta qué punto, ¿no? El individualizar única y exclusivamente, que sería pues lo genial, es lo óptimo también. Y por otro lado, si se hace en masa, si se hace en grupo, como se ha hecho hasta hace nada, se deja mucha gente de lado, tanto a los que van por arriba como a los que van más justos, ¿no? A unos no se les permite progresar y a otros se les deja atrás, y me imagino que en esa dicotomía, ¿no?, os encontráis todos Nos ahí encontramos. Pensando. Ciertamente, como he dicho antes, es un poco cultural el tema, y así la Unión Europea recientemente ha informado sobre esto, ¿no? Porque somos el país donde más abandono y repetición hay, aunque afortunadamente en Navarra estamos en la cabeza de la menor repetición y del abandono. Recientemente ha habido una publicación a nivel de Estado en donde lideramos, somos la comunidad de menos abandono. Claro, pero ¿no? Somos la cabeza de ratón, ¿no? Bueno, pero tenemos incluso mejor media que la Comunidad Europea, pero no tenemos mejores medias que los países en los que nos queremos mirar de espejo, evidentemente, ¿no? Claro que sí, que es donde tenemos que mirarnos, ¿no? Entonces, hay otras soluciones, probablemente más efectivas, menos drásticas, que la repetición de curso, ¿no? Pues no estamos preguntando si es más caro o más barato, señores. Claro, sí. Estamos preguntando qué es lo que es mejor, ¿no?, para el alumnado y que es la encomienda que nos da la sociedad, educar, ¿no? Y podemos poner la codocencia, etcétera, etcétera, muchas, pero curiosamente se ve en los estudios que la repetición no va en función de las ratios, es decir, hay países con muchas ratios mayores que las nuestras que se repite menos. O curioso, es una cosa muy curiosa, nosotros tenemos en las pruebas PISA alumnado que está en estratos de un aprendizaje conseguido en ciertas áreas de nivel 2, que se supone que es un nivel de aprobado por lo menos, que repite. Es curioso, es decir, a lo mejor estamos pidiendo algo que está fuera de incluso en ese tema. Por eso te digo que es muchas veces es cultural, es decir, con los mismos resultados académicos no es igual, incluso entre comunidades también, ¿no? Y claro, ¿dónde incide? ¿En qué tipo de estructura de alumnado? Sí. Es evidente, ¿no? Es socialmente desfavorecido. Ahí es donde se ve que está la... Pero claro, luego ocasiona con el tiempo abandono. Es decir, hay que buscar las medidas, no decimos que sean las más baratas, pero las que sean más eficaces y mejores. Y entre lo que yo digo del individualizado 100% y el común, hay unos grises muy interesantes que me imagino que son los que tiene que tocar en este... Es decir, además tenemos mejores medios, muchas mejores ratios, mucho más profesorado, hay mucha codocencia incluso a nivel de Navarra.
vamos reduciendo evidentemente este tema, pero curiosamente después de la pandemia hemos aumentado la repetición, ¿no? Sobre todo en secundaria. En la pandemia se hizo aquello, ¿no? Sobre todo en secundaria hubo todos, ¿no? un momento de descenso y luego ha habido... Y claro, no solamente es la repetición, porque luego tenemos la idoneidad, que es una repetición encubierta. Es decir, si tú llegas al sistema educativo y te introduzco un curso por debajo, pues ya te estamos haciendo una repetición encubierta, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver un poco en las jornadas. Yo creo que aquí vienen los gurús más importantes que hay a nivel nacional, con estudios muy reconocidos, y sacaremos unas conclusiones muy importantes. Promete ser interesante. No sé si se hablará de ello, pero móviles en las aulas, sí o no. Porque yo, en mi caso, en mi generación, nosotros sí que coincidía ya, pues sí que teníamos móviles, no eran de los móviles actuales, de estos inteligentes, pero teníamos móviles, se utilizaban fuera de las clases. Bueno, si te veían con el recreo te lo quitaban, encima con la autorización de tus padres, y te echaban la bronca en el colegio y te echaban la bronca en casa. ¿No? Ahora no sé a qué hemos llegado. Bueno, ahora hay un uso mayor, ¿no? Aunque ya hay muchos centros que empiezan a protegerse porque se pierde mucho la atención del alumnado. Es decir, estás en otra historia distinta a la que tú tienes que estar en ese momento ahí, ¿no? A ver, el móvil es un invento reciente, evidentemente. Sí. En su momento, el fuego fue un invento terrible para la humanidad, pero de pronto pareció que era la mayor... Pero la humanidad vio que el fuego mataba, ¿no? Claro. Y aprendió a usarlo, ¿no? Nos está tocando lo mismo, es decir, tranquilidad, hay que aprender a usarlo. Evidentemente, yo soy miembro del Consejo Escolar del Estado y hemos sacado, es público y notorio, pues bueno, que el móvil no se deba tener en los centros. Eso sí, ¿por qué no? Para ciertos momentos pedagógicos, si se estiman conveniente, pues en ese momento y en ese día, pues claro que sí. Pero a partir de ahí, pues no es el lugar donde entendemos que el móvil pueda resolver cuestiones, sino empeorarlas. Es decir, la atención y la distracción son claves en el aprendizaje. Y si no estás en lo que se está explicando o trabajando y estás en otros temas... Hay estudios que parece que demuestran, ¿no?, que cuanto más estás con el móvil, menos eres capaz de prestar atención de forma continuada. Pero hay estudios... ¿Que demuestran lo contrario? No. Ah, vale. Que demuestran que las tecnologías usadas en el momento adecuado y muy bien usadas aumentan el rendimiento y se ve en las últimas pruebas PISA, unos de las conclusiones son esas. Se trata de hacer diana, ¿no? Se trata de hacer diana, efectivamente. Pues a ver, que está complicado, está complicado el tema. Has mencionado antes el tema de los países escandinavos. ¿Por qué se mira tanto esos países? Bueno, pues porque ciertamente tienen muy buenos resultados educativos y en cuanto hablamos de resultados, no solamente hablamos de los resultados académicos, tus resultados del bienestar, de la ocupación laboral, de la importancia que se considera la educación, de el bienestar emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues hombre, es reconocido que es así, ¿no? No me refiero solamente a los países, porque claro, he puesto la prueba o dijéramos el ejemplo en el tema de la repetición, pero bueno, podemos hablar de Alemania, de muchos países de la Comunidad Europea que también tienen, recientemente Portugal, que ha pasado de tener unos niveles de hace 10 años o 11 equiparables a cualquiera de las comunidades más de retaguardia de España, a tener niveles similares o mejores que los nuestros, ¿no? ¿Y cómo se explica ese cambio? ¿O cómo han lo veis? Dijéramos ahora mismo, el nombre que se le dice son los escandinavos portugueses, ¿no? Es decir, bueno, pues ellos han mejorado el liderazgo, han mejorado la formación, porque al final hay que fijarse en los factores clave que inciden en el alumnado, ¿no? La formación del profesorado de una forma muy directa con el trabajo diario, ¿no? Porque son actores
clave, es decir, el alumnado es el protagonista, pero el actor principal es el profesorado, ¿no? Y lógicamente en ese trabajo pues hay inversión, hay la forma de cómo el profesorado entra a ser funcionario o trabajador de la administración, los liderazgos en las aulas, la cultura de la evaluación, que aquí parece que es decir, no sabemos ni lo que funciona bien ni lo que no funciona mal si no lo evaluamos, ¿no? Claro. Y evidentemente tenemos que aprender que eso tiene que entrar en la educación. Hay que evaluar a los evaluadores. Hay que evaluar también. todo, y con el ánimo de mejorar. Porque ¿no? hoy en día igual es porque ahora nos hemos, lo digo yo desde mi punto de vista, nos hemos vuelto aquí muy modernos, yo mismo, pero parece como que estudiar pensando en aprender de memoria es algo completamente desfasado, pero no sé si por otro lado también no es completamente útil y completamente necesario que se hagan este tipo de aprendizajes también. A ver, la memoria es un don que tenemos que ejercitarlo, evidentemente, pero el aprendizaje tiene que ser significativo, como no. Eso no quiere decir que no ejercitemos la memoria, porque la memoria nos sirve para recordar y trabajar ciertas conexiones de forma rápida, y la tenemos que tener ágil, potente y cuanto más amplia mejor. Ahora, basar el aprendizaje solo en la memoria, claro, no es razonable, ¿no? Porque no sabes por qué quieres llegar al punto final del proceso, ¿no? Y el alumno o alumna tiene que llegar al final, pero tiene que haber comprendido el camino, ¿no? Claro, se trata es un todo. A fin de cuentas acaba siendo... Pero no puedes perder de vista que eso es algo que hay que seguir ejercitando. Nadie entiende que un atleta no se prepare físicamente y diría, no, hombre, porque con ejercitar esto o lo otro, yo soy muy bueno, me muevo de aquí a ahí, meto todos los goles del mundo, ¿no? Hombre, claro, pero claro, hay que tener una preparación y cuanto mejor la tengas, igual metes... Una preparación general, ¿no? Ahora que dices goles, el futbolista no solo tiene que hacer piernas, sino también tiene que hacer el resto del cuerpo. Claro, e incluso cuanto mejor la tengas, mucho mejor vas a responder con tus cualidades que tienes ahí. Eso no quita para que efectivamente el aprendizaje tiene que ser significativo, ¿cómo no? Otro punto interesante, y ya vamos a ir terminando, es el de jornada partida, jornada continua. ¿Qué hay de eso también? Bueno, vamos a ver. Lo primero. Yo lo digo, pensamos en los alumnos, en las familias, en el profesorado, en la conciliación. Solo podemos pensar en una cosa, porque si no desvirtuamos la situación. En el alumno o alumna, en el alumnado es lo que hay que pensar. En otros temas, la conciliación o el horario del profesorado, hay otros lugares sobre los que casar para el mejor aprendizaje del alumnado. Dicho eso, puede haber partidarios de una cosa o de otra, no pasa nada, pero siempre hay que decir las cosas por su nombre. Es decir, cuando eres partidario de algo, pues mira, yo creo que en estas ventajas, en estos inconvenientes, para el alumnado, pero veraces, no podemos decir algo que no es veraz, ¿no? Y yo creo que hay estudios sobre la situación que son bastante concluyentes y la gente se puede informar perfectamente. Ahora mismo es un tema informado. Incluso las familias, pues evidentemente ya conocen la situación porque lo han experimentado, antes no lo conocían. Nadie te puede decir, no, porque mira, vamos a hacer no sé qué. Pues no la habíamos hecho hasta ahora. No tiene sentido, ¿no? Es decir, ya conoces el tema, ¿no? Entonces, dicho eso, entiendo que tiene que haber una reflexión informada, que ya la hay, y tranquila, en el cual todos los actores reconozcan sus verdaderos intereses sin ningún problema y no pasa nada. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que salga salió, si no tiene mayor trascendencia. Es importante que esto surja y a partir de ahí haya un periodo de tranquilidad, que son estos 4 años, y no vuelva a repetirse año tras año, como ha venido ocurriendo hasta ahora, que ha causado, pues bueno, un malestar determinado, ¿no? Y por otro lado, entiendo que aunque los resultados académicos
no son muy distintos entre una jornada u otra. Sí que hay otros factores. Cuando hablamos de resultados, no solamente, he dicho antes, la educación no solamente es la nota que has sacado, ¿no? Claro. Es más, es decir, el bienestar emocional del alumnado, es las tareas que se hacen en casa, si en una jornada o en otra hay más o menos, y por lo tanto, ¿quién puede realizar esas tareas? ¿Quién puede realizar ciertas actividades fuera de...? Porque en los centros con un tipo de jornada no se realizan esas actividades. Entonces, si en una jornada se producen más tareas y resulta que cierto alumnado no las va a poder hacer porque no tiene la atención necesaria, hablamos del alumnado socialmente desfavorecido, pues estamos produciendo un desenganche paulatino, es decir, entre una parte de la población y otra, ¿no? Todo eso hay que considerarlo. Pero en respecto al alumnado, ya ves que no me estoy refiriendo a nada. El foco en el alumnado. Nada más. Entiendo que otros temas se pueden solucionar perfectísimamente en otros lugares. Nadie dice que el profesorado tenga que tener el mismo horario que el alumnado. Y entonces, ¿qué conclusión sacamos o hacia dónde vamos? Pues que tenemos que poner el foco en el alumnado. Si creemos que es mucho más positiva para todo el alumnado en general, como familia, el mío en particular o los míos en particular, pues decidamos una cosa. Yo lo que estoy viendo por lo que dice parece mejor entonces, y que se me entienda bien, la jornada partida. Mira, yo te digo, por las conclusiones de las jornadas que hicimos en el Consejo Escolar, fueron claras. Las dos tienen lagunas, ¿no? Pero quizás haya que propulsar otros tipos de jornada, que son las que ya están predominando en la Europa que nos queremos mirar, ¿no? Que es la jornada a tiempo completo, ¿no? En la que hay una integración de actividades, dijéramos, pedagógicas con otras que no son, como por ejemplo el propio comedor, en el que la jornada no avanza más allá de un horario determinado, en el que se respetan los biorritmos del alumnado, en el que el alumnado empieza a comer a la 1 o un poquito antes y empieza a trabajar después sobre las 3 hasta las 4 aproximadamente. ¿Por qué? Porque el estudio reciente de Daniel Gabaldón es muy claro, ¿no? Y del doctor Gonzalo Pin, que trajimos aquí, la Sociedad de Pediatría, los biorritmos están siendo cambiantes entre otras cosas, propulsados por el tipo de jornada. ¿Qué quiero decir? El alumnado normalmente tiene unos biorritmos en los cuales después del trabajo necesita un tiempo de descanso grande, aproximadamente de 2 horas, matutino. Y matutino me refiero antes de las 2 de la tarde, ¿no? Sí. O de las 2 de la tarde. Si hacemos un tipo de jornada y salimos a las 2, comemos el desfogue al aire libre y tal, se convierte en vespertino. Estamos retardando los biorritmos, te vas a acostar más tarde, porque además se ve claramente en las jornadas, en el tipo de jornada, y por lo tanto a la mañana siguiente vas a estar en menos disposición de aprendizaje. ¿Qué está pasando actualmente con estas situaciones a nivel de España? Y ahí están los estudios, no empecemos a lucubrar, porque eso son personas muy técnicas de la propia medicina o agentes de biorritmos, ¿no? Pues que el biorritmo ahora mismo de aprendizaje es de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Y se va retardando poco a poco. ¿Qué quiero decir? Que antes de las 10 de la mañana los aprendizajes no son los más productivos. Entonces igual se puede pensar en un tipo de asignaturas también. Por ejemplo, en algunos países han reducido, han hecho una entrada a posteriori, casi a las 9:30 o 10 de la mañana. Y nosotros vamos, fíjate
Es decir, no solamente es el número de horas que estás en el centro, sino la calidad de las horas en este ámbito. Como en el trabajo, a fin de cuentas. Claro, es decir, señores, respetemos esos biorritmos, busquemos que el almuerzo sea no más tarde de la 1, acabe en 1 hora, junto con el recreo de desfogue. Procuremos que eso sea matutino y no vespertino, porque vamos a ir cambiando los biorritmos. Fíjate, la humanidad habitualmente ha ido cambiando esos biorritmos, porque antes eran incluso mucho más madrugadores, normalmente unos 15 minutos cada 100 años. Uh-huh. Llevamos en estos 23 años de siglo, bueno, sí, ya en más de media hora de cambio de biorritmo, ¿eh? O sea, en 23 años hemos duplicado lo que suele ser en un siglo. En un siglo. Y por lo que dice el último estudio de Anega Baldón, probablemente no llegue a la mitad de siglo, lleguemos a más de 1 hora, ¿no? O sea que... Pues tomemos en consideración esas cosas y luego decidamos cuál es el mejor horario para el alumnado, ¿no? De nuevo poniendo el foco, como decíamos, en el alumnado, tanto en la jornada partida como en este tema de la repetición y el abandono educativo, que es el que va a centrar estas jornadas del día 8, 9 y 10 de febrero en el Auditorio Baluarte. Tendremos que hablar a la vuelta de esto, a ver qué conclusiones se sacan, porque entiendo que puede ser muy, pero que muy interesante. Manuel Martín Iglesias, presidente del Consejo Navarro Escolar, del Consejo Escolar de Navarra, muchísimas gracias por estar hoy en la Brújula de Navarra. Pues 1.000.000 de gracias a vosotros. Mi intención, como veis, es aclarar cuestiones y poner negro sobre blanco, porque no me quiero manifestar ni me voy a manifestar a favor de nada, pero, hombre, lo que es evidente no podemos ocultarlo, ¿no? La evidencia pesa, ¿no? Claro, luego cada uno que decida lo que es mejor, y me parece bien, ¿eh? Yo lo que salga conformísimo me parece bien. Siempre hay en la vida y en la educación más momentos de rectificación. Cualquier decisión es fácil de rectificar con el tiempo y ya está, ¿no? Para un lado o para otro, ¿no? Ya claro. Está. Lo importante es tener esa información. Pues Manuel Martín Iglesias, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias a todos.